¿Qué tal? Estamos todos con el café. Nos va a ayudar sobre todo a los que padecemos alergia y entonces tenemos sueño a todas las horas por los antihistamínicos, el tener un poquito de cafeína para empezar el día. Nos encanta que hayáis elegido pues venir a la sede de JIC de Llorente y Cuenca para hablar de talento, para hablar de personas y para hablar del motor de las compañías. Y hacerlo pues convocados por Fundación Más Humano. Gracias a Fundación por confiar también en JIC para presentar y elaborar este informe que se ha hecho pues, con colegas y amigos, con Sagardoy Business and Law School, muchas gracias, y con Kingsley Gate, con Headhunters, ¿verdad? Buscadores de talento, cazadores de talento, que nos han también aportado esa visión de lo que necesita el mercado en el informe que vamos a presentar hoy. El turista laboral, se acabó el empleado de por vida. La pregunta es retórica, ¿verdad? Claro que se acabó el empleado de por vida, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que nuestras vidas laborales van a ser muy largas. Esa es la mala noticia, ¿no? Yo soy Iñaki Ortega, director general de Llorente y Cuenca en Madrid, JIC, pero llevo años dedicándome a investigar, a escribir alrededor del mundo de las generaciones, y eso de trabajar de por vida pues va a ser muy complicado. En un sitio sí vamos a trabajar de por vida en varios sitios, ¿no? Y por eso hoy en este informe que presentamos esa perspectiva va a estar muy presente. Hace unos meses nosotros nos atrevimos en JIC a encuestar a dos muestras. Una muestra que eran los CEOs, clientes o amigos de nuestra casa, con una encuesta muy sencilla, casi flash le llamamos, porque utilizábamos una plataforma de encuestación muy sencilla, 5 preguntas por WhatsApp, para que los CEOs pues, tuviesen poco tiempo, o que dedicar poco tiempo. Y utilizamos una encuesta pues, más profunda, Deep, le bautizamos, a 100 directivos también, en este caso no eran CEOs, eran 100 directivos, para que nos explicasen qué es lo que más les preocupaba de este año. En plena guerra de Ucrania, en plena guerra de Gaza, con los tipos de interés por las nubes, con lo que supone eso para la financiación de las compañías, con la inflación galopante que destroza pues, cualquier plan de negocio. La preocupación número uno de los 100 CEOs fueron las personas y mantener a los equipos y atraer a equipos. Los 100 CEOs mayoritariamente dijeron que el retener talento era lo que más les preocupaba. No les preocupaba, o les preocupaba, pero mucho menos alguna de las cosas que tenemos todos en la cabeza y que vemos en las portadas de los periódicos y que incluso vemos en muchas conversaciones. Los directivos, en esa encuesta mucho más profunda, fueron capaces de aterrizar todas esas preocupaciones, y las aterrizaban diciendo que les costaba alinear propósito de las compañías con el desempeño de sus trabajadores. También pues esos directivos que ya dedicaron más tiempo decían que les costaba también hacer una propuesta atractiva para retener trabajadores. Y con esto termino, porque esto era solo un saludo para que el café estuviese en vuestras manos, el mío ya está, y dar la palabra a Tomás Pereda. Terminaban diciendo que les preocupaban las vacantes. Las vacantes. Este país pues padece esta incongruencia de tener vacantes y a la vez pues una cifra de desempleo altísima. Sabemos por qué es, lo tenemos bien estudiado, y no vamos a dedicar más tiempo a ello, sino que vamos a dedicar la jornada hoy a ver cómo podemos superar este reto con acción, con propuestas, y por eso pues le doy la palabra a Tomás Pereda, que sabe mucho más de esto y que lo ha organizado con mucho cariño. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Además, esta sala invita sobre todo luego a una participación donde podemos generar ahí una conversación interesante sobre esta nueva especie que con todo el cariño decimos que en la selva del talento ha aparecido saltando de liana en liana. Yo recuerdo hace unos 4 años o 5 años un CEO, amigo mío, que estaba creciendo mucho, sobre todo en un negocio muy intensivo de conocimiento, me pidió que le ayudara a pescar a dos profesionales de alta cualificación ya con experiencia, y me acuerdo que contacté a uno de esos profesionales que estaba trabajando, estaba teletrabajando ya antes de la pandemia para distintas compañías, y lo primero que me preguntó, lo primero que me exigió este profesional era que quería conocer el currículum del CEO. Y le dije, oye, que antes de nada quiere conocer tu currículum y que me lo des. Dice, ¿cómo? ¿Será al revés? Dice, no, es que si no le apeteces, no va a venir a conocerte. Dijo, joder, ¿pero esto qué es? El mundo se está acabando. Dije, no, pues sí. Y pasó luego otra vez con otro que también me pidió el currículum de su CEO. Dijo, es que si no voy a aprender de mi CEO. Y luego también hubo una cosa muy curiosa, dijo, si tiene secretaria tampoco voy. Porque si tiene secretaria y me voy a relacionar con él a través de la secretaria, voy a perder el tiempo. Entonces, esto era un personaje pintoresco hace 4 o 5 años, pero de repente ya anunciaba esta nueva especie que hemos visto saltando la jungla de la selva del mercado laboral, saltando de liana en liana y que está creciendo de alguna manera, y de eso vamos a hablar, ¿no? En la Fundación Más Humano, que en nombre de la Fundación nos damos la bienvenida y, por supuesto, primero agradecer a JIC que nos acoja en su casa, y al resto de los partners que luego asistirán a Kingsley Gate y a Sagardoy Business Law School en la mesa de debate. Nos gusta identificar tendencias emergentes que empezamos a vislumbrar, y cuando tenemos grandes dudas y nos hacemos grandes preguntas, creamos un think tank y reunimos a directivos de distintas empresas que están en nuestra red y les preguntamos, ¿cómo lo veis? Y el resultado de esa investigación del año 2023 es lo que tenéis en vuestra mano, ¿no? Un informe bastante extenso, pero en mi cuarto de hora voy a intentar decantar las 10 impresiones que de alguna manera se destilan de este informe, ¿no? Que son las impresiones, datos, evidencias que hemos estado viendo y que de alguna manera la realidad en nuestra interacción con las empresas. El otro día también en JIC me comentaron, dice, la verdad es que, como bien decía Iñaki, nuestros clientes siempre nos nombran el talento como la prioridad número 1, no como una frase hecha, sino cada vez nos cuesta más que venga a nuestras organizaciones, y sobre todo cada vez nos cuesta más que se queden el tiempo que nos gustaría que se quedaran, ¿no? Entonces, bueno, tenéis en el informe, pero simplemente yo lo que he cogido son las 10 reflexiones, las 10 conclusiones que creo que nos diferencian en esta marca que hemos puesto, el turista laboral, para que nos ayuden a comprender por dónde vamos. Bueno, la primera, yo creo que posiblemente tras décadas y décadas en donde siempre hemos oído que el trabajo de por vida se había acabado, y de alguna manera muchos, bueno, yo no, porque yo pertenezco al Pleistoceno, pero generaciones más intermedias yo creo que nacieron en el mercado laboral escuchando el empleo de por vida se acabó, ya no puedes esperar trabajar en la misma empresa durante toda la vida, la inestabilidad, el mercado, y bueno, eso de alguna manera se incorporó de alguna manera a nuestra percepción de nuestra carrera profesional, y no fue fácil, porque de alguna manera yo creo que las generaciones intermedias vieron como padres y abuelos, pues de alguna manera no lo pasaban bien adaptándose a este nuevo mercado, a esta nueva realidad de inestabilidad, de incertidumbre, en donde las empresas necesariamente tenían que ajustar sus plantillas, tenían que renovar constantemente, el conocimiento cada vez evolucionaba de una manera muchísimo más rápida, y nos encontrábamos, bueno, pues con lo que hemos sabido durante décadas, ¿no? Ahora vengo, ahora voy, pues una reestructuración, me voy, vienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ha surgido ya una nueva generación en donde se ha adaptado, en donde ya nace con ese ADN en donde dices, bueno, pues sé que mi vida la voy a vivir en un marco muchísimo más inestable y de alguna manera tengo que responder eficazmente. Y posiblemente, tras décadas de escuchar el fin del empleo de por vida, ahora nos dicen las nuevas generaciones, se acabó también el empleado de por vida. Ya no esperes que voy a estar toda la vida contigo, no pasa nada. Oye, alguien decía, ¿por qué lo llamamos amor cuando teníamos que llamarlo sexo?
pues dices, lo tenemos claro, estamos un rato y tal, pero cada uno sigue su camino, a lo mejor vuelvo, pero oye, la fidelidad ya empezamos a entenderla de otra manera. Se acabó el empleo de por vida y se acabó el empleado de por vida. Y en ese nuevo marco pues nos vamos a entender, o deberíamos entendernos. En segundo lugar, yo creo que hay otro aspecto, quizás más filosófico, que tiene que ver mucho con nuestro modo de vida. La inmediatez, la frecuencia, nuestro chute de dopamina que constantemente en nuestras redes sociales estamos buscando. Todo se acorta, todo es muchísimo más breve. Y claro, posiblemente también ha llegado a la orilla del empleo. Las etapas vitales, las etapas profesionales, también empiezan a cortarse. Dices, algunas veces, ¿cuántas veces hemos oído decir, bueno, dentro de 6 años? Y la gente dice, ¿dentro de 6 años? O sea, ¿me estás hablando dentro de 6 años? ¿Tú piensas que voy a estar contigo dentro de 6 años? ¿Cuántas grandes organizaciones estamos viendo, sobre todo, bueno, a muchas Big Four, algunas otras compañías que tenían ese concepto de socio, que lo van anticipando, y dices, dentro de 4 años puedes ser socio, ¿y? O partner, Entonces empieza a desactivarse incentivos que tienen que ver con el medio plazo y con el largo plazo. La inmediatez, la frecuencia, nuestro chute de dopamina empieza también a influir no solamente en nuestros hábitos cotidianos, sino también en cómo ha cambiado nuestro cerebro en el diseño de nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Claro, todo esto se produce en un escenario, y como bien comentaba Iñaki, la tormenta perfecta. España es el escenario en donde la demografía reúne todas las circunstancias extremas. Una longevidad maravillosa, vamos a vivir muchísimos más años, vamos a estar con una esperanza de vida muchísimo más saludable hasta los 74, 75 años, pero la pirámide se ha invertido, en donde lo que estamos viendo es que cada vez hemos fabricado menos gente joven, salvo que algún gobierno decida crear el Ministerio de la Reproducción y aparte de la conciliación a las 4 o 5 de la tarde salgamos un poco para volver a generar una población activa, pero hasta que eso no pase, nuestro marco demográfico nos va a representa que cada vez vamos a tener menos gente joven y una sobreabundancia de gente senior que aún no está movilizada como los reservistas de gran talento o de talento de gran valor para poder nutrir nuestras necesidades de empleo. Y por otra parte, lo que sí que sabemos es que ya desde hace años, y el informe del Banco de España nos lo viene diciendo en cada uno de sus informes, la escasez estructural de talento ya representa la tercera preocupación del mundo de la empresa. Pasan año a año, y cerramos cada ejercicio con 300, 400.000 posiciones sin cubrir, dentro de esa paradoja en donde seguimos teniendo unas tasas de desempleo que doblan la media de la Unión Europea. Y eso, de alguna manera, también ha trasladado el poder a mucha gente. Dices, bueno, pues el poder de decisión, este ejemplo que os ponía al arrancar, en donde es la persona ya quien elige a la empresa, quien elige a su jefe, quien elige el sitio donde quiere trabajar, se agudiza mucho más, porque tiene un marco mayor, un abanico mayor de elección, ¿no? Y luego, desde la Fundación Más Humano, hemos creado una nueva palabra, que es trabajabilidad. Trabajabilidad, de alguna manera, como cualidad en donde ese nuevo profesional que es consciente de su poder, trabaja esa cualidad de buscarte la vida sin necesidad de que alguien te ofrezca un empleo. Por otro lado, el mercado de trabajo está cambiando, se está diluyendo, los modelos binarios, trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia, empiezan a incorporar otras maneras de trabajar. Aparecen las plataformas, aquí tenemos esta Shakers, los amigos de Shakers, no sé, aquí está, exacto, y aparecen muchísimas otras modalidades para trabajar. Nosotros también decimos en la Fundación Más Humano que aunque haya cada vez menos empleo, va a haber cada vez más trabajo. Con lo cual, el concepto de trabajabilidad es un paso evolutivo a la famosa empleabilidad de los años 2000, en donde de alguna manera el empleo por cuenta ajena era el modelo aspirado por mucha gente. Ahora hay mucha gente que prefiere otros modelos también. Entonces, esa amplitud del mercado, esa riqueza del mercado laboral también otorga un mayor poder al profesional. Y aquí aparece el jefe directo también como un elemento muy importante, en donde el jefe directo es aquel responsable en donde desde el minuto 1 a este turista laboral le va a permitir aprender desde el día siguiente a su incorporación. Hay gente que dice, no, yo sí voy a estar en este momento 1 año, 7 meses, 2 años, que es lo que nosotros hemos identificado como el tiempo de permanencia del turista laboral. Yo no quiero perder ni un minuto de mi tiempo, entonces preséntame a mi jefe, porque si mi jefe no me gusta, voy a otra opción.
Con lo cual, en este momento, el jefe directo que va a compartir contigo y del que vas a aprender y va a ocupar todo tu tiempo, es un elemento fundamental en la elección del turista laboral. Entonces aparece el turista laboral. El turista laboral, esta especie en donde dice, bueno, si yo me tengo que ocupar de mi vida profesional porque ya asumo que vivo en un entorno absoluto con alta incertidumbre, con alta inestabilidad, y en donde tengo que aprovechar el tiempo, voy a estar 1 año, 7 meses, 2 años aproximadamente, pues hay una gran oportunidad de acelerar en este modelo mi carrera profesional. Además, se producen 2 cosas interesantes, y aquí aparecen los clásicos, aparece el amigo Frederick Herzberg, aparecen los elementos higiénicos y motivadores, porque el turista laboral también ha aprendido que cada año y 7 meses incrementa un 20 o un 30% su sueldo en el cambio. Dices, si me estás hablando de incrementos tradicionales de convenio, de IPC, todo esto está muy bien, pero como en España tenemos un problema de retribución, el turista laboral ha aprendido que en cada salto de liana en liana le mete un zurriagazo de un 15 o un 20% a su retribución hacia arriba, ¿no? Eso para jugar el partido. Y dice, bueno, ahora que ya voy a jugar el partido y la retribución sigue siendo el primer elemento higiénico que voy a contemplar en mi salto de liana en liana, aparecen ya los elementos motivadores, que es el aprendizaje, el crecimiento acelerado, el enriquecimiento, y sobre todo gana foco un aspecto muy relevante: salto en paracaídas a un proyecto, no salto en paracaídas a un puesto, no salto en paracaídas a una marca, no me hables de tu casa, háblame del proyecto, háblame de la experiencia en la que yo voy a participar desde mañana a las 8 de la mañana, porque ya mi jefe, ya he quedado con él que a las 8 estoy en combate, porque voy a estar ese año, 7 meses, esos 2 años, y a partir de ese momento el contenido, la experiencia, el proyecto, el enriquecimiento, sabiendo que al año, 7 meses o a los 2 años, volará, cogerá otra liana y saltará a otro proyecto, pero ya como una persona con muchísimo más valor, con muchísima más experiencia, y sabe que 2 años después podrá volver a negociar otro incremento del 30%, del 25% en su siguiente salto de liana. Y así va haciendo una carrera retributiva, y así de alguna manera va logrando una carrera profesional importante, ¿no? Claro, nos encontramos en las organizaciones, desde el punto de vista de las organizaciones, con una rotación no deseada preocupante. Casi todas doblan. Doblar es que el que tenía una rotación muy baja del 2% tiene el 4%, pero el que tenía de un 15% a lo mejor se va al 30%. Algunas organizaciones empiezan a tener rotaciones muy preocupantes. Y luego, esto se produce también en el mercado del conocimiento. En compañías de conocimiento muy intensivo empieza a haber una preocupación por la retención del conocimiento. Si cada año y pico se me está yendo el conocimiento por el desagüe, con lo cual es un elemento preocupante que muchas organizaciones empiezan a plantearse cómo responder a esta realidad, ¿no? Y claro, también cuando gente buena que está desarrollando un proyecto contigo llega un momento y dice, bueno, oye, que me voy, pero ¿cómo que te vas? ¿Qué te hemos fallado? No, si todo muy bien, si me encanta el proyecto en el que he estado, me encanta la cultura que tenéis, bueno, la retribución, como sabéis, nunca es la óptima, pero me toca ir, ha cambiado el viento, ya llevo demasiado tiempo aquí, la verdad es que llevo toda la vida aquí, porque llevo 1 año y 7 meses, yo creo que llevo toda la vida, y creo que debo cambiar de aires. Entonces, claro, se toca arrebato, en qué hemos fallado, vamos a revisar nuestros modelos de experiencia de empleado, de marca de empleador, empiezas un poco con... Esto está provocando que la experiencia de empleado, la marca de empleador y todo lo que tiene que ver con la atracción y la fidelización está en el primer nivel de prioridad de gran parte de las compañías. La atracción y la fidelización es el mantra. Otras compañías, bueno, en este caso yo me acuerdo que además está aquí Katia, que también un día me dijo, nosotros ya hemos decidido aceptar esta realidad y responder a esta realidad sin autoflagelarnos, porque si una parte importante de nuestro talento va a comportarse de esa manera, lo hagamos muy bien o lo hagamos muy mal, construyamos estrategias de respuesta ante este nuevo modelo de tipología. Obviamente, aquí lo que estamos haciendo de una manera un poco periodística es plantear un titular sobre una tipología, pero el turista laboral convive con todas las tipologías en una organización. Tenemos desde los modelos más tradicionales a los modelos pues, tan novedosos como este turista laboral que salta de liana en liana, ¿no? Pero claro, si cuantitativa y cualitativamente empieza a ser cada vez más relevante,
No tendríamos que empezar a construir estrategias que respondan a esta realidad sin intentar cambiar esta realidad, que es muy probable que sea muy difícil doblegarla, porque tiene componentes de la percepción del tiempo, cómo gestionamos el tiempo, la brevedad de nuestras etapas vitales y profesionales. El mundo no va a ir a una situación diferente de la que estamos viviendo, yo creo que se va a extremar todavía más, el mundo global, el mundo local. Entonces, bueno, la reflexión es cómo respondemos a esta realidad de manera que podamos sobrevivir con ella. Entonces, claro, aquí surge, por ejemplo, en lo que estábamos hablando entre las distintas tipologías de profesionales, también las generaciones más senior son más estables. ¿No tendría más sentido, de repente, encontrar sentido a la diversidad generacional, en donde a la hora de retener el conocimiento interno, las generaciones más senior sean reservorios de conocimiento que conservan y transfieren el conocimiento a los turistas laborales que van y vienen? Luego, otro aspecto, por ejemplo, ¿no tendría sentido, bueno, ya está cambiando en muchos casos, que cuando un turista laboral se te va, dices, bueno, sigue turisteando porque dentro de 4 o 5 años espero que vuelvas a visitarnos y te quedes otros 3 o 4 años? Y a partir de ahí construir, en el ciclo de gestión del talento, ¿no tendría sentido añadir un nuevo paso que es cómo lo recuperamos y cómo mantenemos una conexión a lo largo de toda la vida de ese profesional? Si el empleo de por vida finalizó, ¿no tendría sentido crear una relación positiva de por vida con un profesional? Es sustituir el empleo, mientras estás trabajando conmigo, a una relación positiva. No tiene sentido crear, como hacen las universidades, que ya incluso hay algunas organizaciones que lo están haciendo, alumni, en donde cada 6 meses nos reunimos y te pregunto ¿qué tal estás? Porque muchas veces se produce el síndrome de ver que la hierba del jardín del vecino es mucho más verde que la tuya, hasta que vas a la del vecino y te das cuenta que la anterior era más verde que la que has encontrado. Y dices, bueno, pues a lo mejor vuelvo dentro de 3 o 4 años. Pero claro, muchas organizaciones pues tenemos que cambiar la mentalidad y decir, bueno, que se nos vaya la gente no representa una ruptura de la fidelidad, de la lealtad, sino simplemente un modelo de vida en donde cuando tú te vayas volverás más sabio, con más experiencia, y si me gustabas ahora, ¿cómo no me vas a gustar dentro de 3 o 4 o 5 años, cuando puedas volver a mi casa, ¿no? Y luego, el turista laboral le gusta la experiencia, le gusta aprender, le gusta la novedad, abrevia las etapas, y lo que busca es participar en distintos proyectos, no ocupar un puesto. Lo que busca es enriquecerse económicamente, pero sobre todo enriquecerse profesionalmente. No puede hacer este viaje, este turismo laboral dentro de una organización, en aquellas organizaciones grandes que puedan ofrecer grandes oportunidades de hacer un turismo a lo largo de distintas posiciones, en donde represente aprendizaje real, en donde presente esa novedad que busca el turista laboral. Esa es otra pregunta que nos tendríamos que hacer, y sobre todo en las organizaciones. Hay organizaciones grandes que no lo están pasando bien, porque están sufriendo mucho este fenómeno, ¿no? Y por último, no deberíamos también convertir o intentar aspirar a convertir este turista laboral, que tiene quizás un elemento peyorativo de superficialidad, en un viajero laboral que profundiza todavía mucho más en la organización, en su puesto, en el proyecto, etcétera, etcétera, de manera que haya ya, desde esa aceptación de que este modelo de gestionar la carrera profesional de uno mismo posiblemente ya sea estructural, sea más que una tendencia emergente, ya una realidad consolidada, bueno, pues aceptar que ese turista va a estar 2 años, convirtámoslo en viajero para gestionarlo de una manera positiva, sabiendo que aunque se nos vayan 2 años, vamos a exprimir positivamente, porque el turista laboral quiere ser exprimido hasta la última gota del limón. Quiere ser exprimido porque en ese proceso aprende, crece, se enriquece, aprovecha cada segundo de su tiempo, y eso, bueno, pues es un poco esa nueva regla de juego. Bueno, pues estas son las 10 conclusiones finales que están en el informe, parece que es en el punto 8, que lo tenéis en vuestro informe que tenéis aquí, y que yo creo que es de alguna manera la radiografía de esta nueva especie que salta de liana en liana, que nos tiene un poco perplejos, que no sabemos por qué nos deja, y no nos deja porque lo estemos haciendo mal, nos deja porque ellos quieren hacerlo mejor. Con lo cual es un reto, es un desafío, hay una nueva realidad a la que responder, y sin de alguna manera flagelarnos, pues yo creo que el planteamiento es el cómo construir nuevas estrategias adecuadas, porque además el turista laboral nos suele gustar.
nos suele molar. No es alguien que arrastra los pies, que ocupa un puesto, que se plantea una carrera de 20 años y dice, bueno, hay tiempo para todo, para tal. No, el turista laboral no quiere perder un minuto de tiempo. Y yo creo que es una figura muy interesante para observarla en nuestra jungla del mercado laboral y a partir de ahí construir estrategias eficaces. Y bueno, pues ahora vamos a la conversación. Vamos a tener ahora una mesa con los 3 representantes que han sido parte de las conversaciones y partners de nuestro proceso durante todo el 2023, en donde hemos estado con Mapfre, hemos estado con Bankinter, hemos estado con Shakers, hemos estado con muchas compañías que hoy estáis aquí. Y el informe es el resultado de estas conversaciones, pero nos gustaría, vamos a tener ahora esta conversación con Alberto Terrón. Además son 3 miradas muy interesantes, ayer estuvimos en la radio hablando de ello. Alberto Terrón como un oteador de talento como headhunter, luego Vanessa Álvarez, que estás ahí, exacto, como el muro de las lamentaciones cuando nos vienen aquí los clientes y dicen, joder, estamos preocupados porque a la gente nos pasa esto. Bueno, pues a la hora de construir estrategias, y la parte académica con Vanessa Izquierdo, directora general de Business and Law School de Sagardoy, que observa también ese talento, talento no solamente el junior, sino también un senior en los programas ejecutivos, que tenéis ahí una radiografía y un observatorio pues muy preciso para saber si realmente este turista laboral existe o no existe, o es un espejismo cada vez que miramos nuestra jungla. Nuestro plan es entrar a saco en el debate, sin grandes presentaciones. Aquí veis un poco quiénes somos cada uno de nosotros y sin exposiciones teóricas previas. Entonces, si os parece, y además como cada uno tenéis esta mirada más específica desde vuestra experiencia, las preguntas van a ser lo mismo. Arrancamos con una cuestión. La cuestión obvia es si desde vuestra experiencia profesional constatáis que esto ya es una realidad o no. O sea, aquí lo que se trata es hacer grandes preguntas y discrepar, porque es lo que mola, porque si estamos todos de acuerdo puede ser muy aburrido. Igual que luego cuando acabemos lo abrimos para que compartamos con todos vosotros también esta mesa, hacemos una gran mesa. Vanessa, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Pues desde lo que nos llega, como decías, ¿no? Al final tenemos un poco el pulso de lo que las organizaciones necesitan y qué es lo que les duele, y entre las principales demandas pues tenemos el cómo puedo atraer talento cualificado y cómo puedo fidelizar al talento que tengo para que no sea ese turista laboral que salta de liana en liana, ¿no? Pero no solo es lo que están percibiendo independientemente del sector, porque es mal común a todas las organizaciones, no tiene que ver con un sector concreto o con un perfil concreto. Los datos hablan por sí solos, es decir, la media anual de rotación durante 2022 era de un 17%, pero aún más grave es, según el estudio de McKinsey, ¿no?, que recogéis en el informe, que apunta que el 25% de los profesionales tienen la intención de cambiarse de empleo, y además un 43% sube ese porcentaje cuando hablamos de jóvenes de menores de 34 años, ¿no? Entonces, esto al final, ¿qué responde? Responde a lo que nosotros hablamos de estamos viendo un cambio en cuanto a la gestión de las personas, ¿no? Un cambio de paradigma en el que son las personas las que eligen las empresas. Este turista laboral decide en qué liana saltar, ¿no? Y no son las empresas las que eligen a los profesionales como era anteriormente, ¿no? Entonces, esto nos está obligando a reformular las formas de conectar con el talento, a buscar nuevas formas para generar experiencias memorables que ayuden a las compañías a que los potenciales candidatos les tengan por lo menos en el top of mind a la hora de valorar esos saltos profesionales. O sea, existe. Existe. ¿Tú votas que sí? Yo voto que sí. Muy bien. Vanessa Izquierdo, desde Sagardoy Business and Law School. Pues es innegable, ¿no? Lo de las lianas, tú le pusiste el nombre, pero efectivamente yo venía observando esto ya los últimos 10 años por ese contacto que tengo con las nuevas generaciones y también con personas que están dando un salto profesional a través de la formación executive. Se ha ido intensificando durante todos estos años,
porque empezó manifestándose de una manera en la que efectivamente los candidatos, en este caso los estudiantes que salían de los máster, empezaban a pedir cosas nuevas que para quienes llevábamos trabajando ya en el sector durante mucho tiempo nos parecía como, ¿pero qué dicen, no? Era como estos que llegan los últimos y ahora se quieren poner los primeros de la fila en cuanto a todos los requerimientos que tienen y en cuanto a ese paquete que es necesario para ellos para comenzar en un ámbito profesional. Y efectivamente eso pues, bueno, ha evolucionado durante los últimos años, y lo que empezó por los recién graduados, yo creo que se ha extendido a todos. Es decir, todos nos hemos dado cuenta que efectivamente el concepto que teníamos del trabajo, de voy a entrar en el trabajo de mi vida y voy a dejarme la vida ahí, pues ha ido evolucionando hacia un ámbito en el que lo que buscamos realmente es más un equilibrio. Y lo que también hemos comentado en otras ocasiones, no que tu vida sea el trabajo, sino que realmente el trabajo forme parte de tu vida. Luego es verdad que hay aspectos que no los veo tan románticos como tú, Tomás, y luego podemos entrar en eso en eso que tú llamas el debate, pero es innegable que esto se está produciendo y además que lógicamente estamos reaccionando a ello. Muchas gracias, Vanessa. También votas que sí. Sí. Alberto, desde tu mirada como headhunter desde Kingsleygate. Bueno, yo tengo la suerte de poder mirarlo desde fuera y quizá meter tres elementos de análisis, ¿no? Previo a responder a la pregunta, que ya te anticipo que es sí. Si lo miramos desde el punto de vista del empleador, y yo en mi caso, pues desde conversaciones que llevo teniendo desde hace varios años con los ejecutivos, pues el discurso es claro, ¿no? O sea, falta de compromiso, no se quedan en su puesto de trabajo porque tienen unas necesidades que son diferentes a las de la empresa, exigencias salariales que no concuerdan con mi estructura salarial, ¿no? O sea, todo ese discurso lo estamos viendo y sigue, de hecho se ha acelerado desde después de la pandemia, se ha acelerado y todo el mundo consistentemente te repite lo mismo. Te vas al empleado, cambia la percepción, no me dan las condiciones que yo quiero, curvas de aprendizaje cortas, no tengo las condiciones necesarias para crecer, ¿no? Y después está el mercado. El mercado se está tensionando desde hace unos años para acá, donde estamos viendo, como decía Iñaki, que las condiciones macroeconómicas cada vez son más complejas, la presión por obtención de resultados en el corto plazo pues están creciendo, cada vez tenemos más inversores extranjeros que están dominando ese mercado de tamaño medio, donde se están profesionalizando las empresas muy rápido y vemos que las exigencias pues vuelven a ser, ¿no?, muy aceleradas. Entonces, claro, dices tú, oye, con esta coctelera pues es normal que al final haya un movimiento que se resista de alguna manera a esto. De todas maneras, este giro dramático de guión no estaba preparado, pero tenemos aquí a la Universidad de Nebrija, y después de haber comprobado que habéis votado que sí, que existe, hemos decidido arrancar un proyecto de investigación para confirmarlo académicamente, una investigación que tenemos el proyecto de investigación muy diseñado, con investigadores fantásticos. Incluso vamos a cablear gente para ver si la brevedad del tiempo, ¿no?, que parece un título de una novela, es real o no es real. ¿Creéis que hablábamos antes en esas conclusiones, ¿creéis que es una respuesta adaptativa al mercado laboral de décadas en donde la empresa, de alguna manera, hemos transmitido constantemente la necesidad de flexibilidad, de adaptación, en un mercado cada vez global más difícil, en donde la vida de un profesional no ha sido fácil en general? Porque hoy en día yo creo que es muy difícil el trabajo de por vida. Yo creo que la gente tiene 6 o 7 saltos, algunos buscados, otros no deseados, y ¿creéis que es una respuesta adaptativa de mucha gente que ya ha aprendido que nadie va a venir a salvarle y que tienes que ocuparte de tu propia carrera y que todo lo que, si no hay valor? Alberto, ¿tienes ganas de responder? No. Yo creo que por lo menos en la mediana y gran corporación, nunca antes el empleado había tenido unas condiciones tan buenas. Tienen ticket restaurante, tienen masaje y fisioterapia, tienen gimnasio, si dejas de fumar te pagan una bicicleta para ir al trabajo, o sea
Y eso es lo que el ejecutivo no entiende. Dice, oye, si le estoy dando todo, ¿por qué no se queda, ¿no? Claro. Entonces, yo soy millennial por poco, pero soy millennial. Y o sea, soy de los primeros millennials. Aceptamos que es millennial. Y, joder, o sea, quieras que no, o sea, yo estaba tan tranquilo trabajando en un momento de más 2004, 2005, donde todo era una fiesta, y de repente, ¡pum!, parón. Y me voy a Brasil. Y empiezo un negocio desde cero en Brasil, y los brasileños se reían de nosotros, los españoles, soy un desastre, no sé qué. Y bueno, tiempo al tiempo, la historia se cambió después, ¿no? Pero, claro, eso al final, de alguna manera, vuelves, coges otra pequeña ola, 2020, otro parón, 2023, guerra Ucrania, inflación, o sea, eso va marcando de alguna manera, y yo sí lo veo. Gente que en 2020 tenía unos planes de carrera muy claros, que la pandemia se los ha frenado, ¿no? Yo me iba a Londres a liderar un equipo allí, lo tuve que hacer en remoto, y cuando terminó la pandemia se disolvió aquel proyecto. Así de gente, o sea, hay muchos ángulos de mucha gente que a lo mejor no estamos viendo y que no tienen la trayectoria tradicional de carrera, que está sufriendo, y eso hace, de nuevo, que se generen búsqueda de nuevas alternativas. Yo creo que va muy ligado, en línea también con lo que comentaba Vanessa antes, a un cambio de prioridades, ¿no? Y sobre todo que lo hemos vivido a raíz de la pandemia, cómo las personas han cambiado, y aquí lo ligo, que sé que te gusta con el tema de propósito, que luego debatiremos, pero al final ha habido un cambio de prioridades en el que los profesionales han buscado nuevas experiencias, se han replanteado incluso su propia experiencia laboral, y ya en Estados Unidos, que sabéis que siempre van un poquito por delante, hablaban del job hopping, es decir, cómo los profesionales buscan nuevas experiencias, nuevos retos, y al final eso cambia la relación que tenemos de talento-empresa, ¿no? Entonces, yo creo que va por ese cambio de prioridades lo que ha hecho, con el detonante de la pandemia y otros, por supuesto, lo que ha hecho, ¿no?, que busquemos priorizar otras cosas, y que, como decía Vanessa, al final el trabajo no lo es todo en nuestra vida. Temas como la flexibilidad, el teletrabajo, el bienestar no son negociables, es algo que los profesionales piden hoy en día, y va un poco ligado a todo este contexto, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que responde más a un cambio social que realmente a que el mercado, bueno, pues haya provocado todo esto, ¿no? Realmente en ese no quiero ser como mi padre, ¿no?, como mi madre, que ya al final recibo a mucha gente que viene para que les asesore sobre su futuro, que estudia, y vienen realmente, pues, ¿no?, hijos de grandes directivos, de personas muy, muy eminentes, es decir, magistrados, y cuando te dicen no quiero ser como mi padre, a mí me impacta bastante, ¿no? Porque generalmente sus padres son personas a las que admiro. Y además te dicen, es que quiero ser algo radicalmente diferente porque no quiero vivir de esa manera. Entonces, yo creo que que el trabajo entre dentro de lo que es el marco de vida que yo quiero tener y no a la inversa. Históricamente, ¿qué hacíamos? Querer entrar en la compañía más grande, pero además nos buscábamos, los que éramos de fuera de Madrid, el piso lo más cerca posible, pero como sabíamos que íbamos a estar allí entre 12 y 14 horas, pues por lo menos que nos pillara cerca de casa, ¿no? Entonces eso, vamos, directamente ha pasado a la historia. O sea, tú ahora a alguien le cuentas cómo fue tu vida, cuáles eran tus propósitos en aquel momento, y te miran con cara de qué pringada esta, ¿no? Entonces es cierto que eso hay que aceptarlo. Y luego también, quienes hemos empezado así, y aquí está Nazaret, compañera mía del máster en el año 2000, que nos pilló, nuestro momento de contratación fue con la caída de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y realmente, pues muchas personas, como decías tú, con la pandemia, pues quienes en ese momento tenían contratos con multinacionales, pues hubo un cambio de, no, es que ya no te podemos contratar hasta nueva orden, ¿no? Entonces, con independencia de los grandes eventos que se han producido en la historia, que lógicamente afectan al mercado laboral, yo creo que el cambio es social, es personal, y ahora el trabajo es un elemento más como muchos otros, mientras antes era el central en base al cual adaptábamos toda nuestra vida. A mí me gustaría no perder la ocasión de tocar un punto que lo he mencionado muy de pasada, pero yo creo que yo reflexiono mucho sobre esta tendencia. Hablaba antes de Herzberg, del valor del trabajo per se. Tú antes, Alberto, cuando decías, es que ahora tenemos de todo,
y que al final, yo no sé si en las últimas décadas nos hemos deslizado en una especie de, que los gestores de personas nos hemos convertido en unos gestores de parques de atracciones, de theme parks, en donde lo importante es lo que rodea al trabajo, y ahora mismo la gente, este turista laboral y el mismo propósito, es la vuelta a los básicos. Es decir, no, háblame del trabajo, háblame de las 8 horas en las que voy a dedicarme a algo que mi expectativa es que me encante, que me apasione, y en donde pierda la noción del tiempo porque estoy haciendo aquello que realmente me gusta, y cuando hago lo que me gusta, crezco, aprendo y me enriquezco. Pero no me hables de las cervezas, del after work, del gimnasio, del mindfulness, de la bicicleta, de todo esto que está bien, pero a lo mejor hay que volver a esos básicos, como nos decía Herzberg, los momentos estelares de nuestra vida se han dado cuando hemos estado haciendo algo que nos apasiona, que nos encanta, y lo que estaba alrededor pues no lo hemos visto, porque nos obsesionábamos con algo que realmente a todo el mundo le gusta algo, ¿no? Yo recuerdo la frase de Baltasar Gracián, ¿no? Todo el mundo hubiera triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad, que de alguna manera es hablar de adecuación persona-puesto, en términos actuales, ¿no? No sé si estáis de acuerdo que a lo mejor lo que nos está diciendo esta tendencia es el trabajo per se vuelve a ser el elemento esencial en la propuesta de valor al talento, porque lo que no quiero es perder el tiempo y no quiero es estar trabajando en algo que no me gusta, y por eso voy a dirigir mi vida. Es curioso porque, claro, durante estas décadas hemos construido un modelo en donde todo lo que es el modelo es vive y no trabajes, porque cuando estés aquí vamos a intentar que casi no lo notes que estás trabajando, porque lo importante es que te vayas antes, que hagas esto y tal. Se vende demasiado eso. Yo tengo una anécdota personal. Hace aproximadamente un mes a mi marido le llamó un headhunter, claramente no de la talla de Alberto, y todo lo que realmente le ponía en valor respecto a la oferta era pues, todas las cuestiones subsidiarias, ¿no? Entre otras, que es una empresa de estas modernas que tiene fruta, ¿no? Yo ya con el tema de la fruta no puedo más. Que eso se venda como realmente el elemento diferenciador entre una... a mí me gusta la fruta, pero hombre, yo no voy a ponerme ciega. No me voy a poner ciega de fruta a la oficina. Que también. Dicho... La fruta sube mucho la glucosa. Efectivamente. Y estás ahí totalmente, totalmente. Entonces, a esos efectos estoy de acuerdo en que, oye, realmente, ¿en qué consiste el trabajo? ¿Qué va a suponer esto para mí como un desarrollo profesional? ¿Con quiénes voy a trabajar? Efectivamente, el valor del jefe, ¿no? Esto es algo que vemos la gran diferencia entre quien sale de la universidad, Eva lo conoce bien, que el jefe es, no sé, piensan que es un ente que sobrevuela por allí, que se llama jefe, pero que realmente no tiene impacto en tu vida. Claro, en cuanto llegan allí, dicen, ostras, que el jefe importa, y algo que valoraban, lo veíamos en el estudio Merco que publicaban, antes de entrar en la compañía, valoraban al jefe como en la posición 14 de las cosas que les importaban. Lógicamente, cuando ya estás dentro, pues pasa, si no es a la primera, es a la segunda posición, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo, Tomás, en esto sí, que el contenido del trabajo es lo que te tiene que mover y esa oportunidad de desarrollo el tiempo que estés, ¿no? Y no todas esas cuestiones que son subsidiarias, que a lo mejor al principio te pueden hacer gracia, y cuando se lo cuentas a tus amigos y dices, joder, mira qué empresa tan guay, que efectivamente nos hacen masajes en los pies, pero luego ya en el día a día el poder del masaje realmente ya no es tan importante como el resto de cuestiones. Vamos a entrar en qué es lo que motiva, desde vuestra experiencia, al turista laboral. En nuestra conclusión, directa o indirecta, hemos identificado 4 aspectos. Primero, la retribución como factor higiénico. Segundo, ese aprendizaje y desarrollo acelerados. Tercero, flexibilidad. Y cuarto, propósito. Ahí estamos, Vanessa, tú y yo. Aparece el propósito en 4ª posición. Desde vuestra opinión, ¿cuáles son los factores, cuál es vuestro ranking en esta tipología de turista laboral que creéis que busca? ¿Qué es lo que le motiva en el cambio para saltar a otra liana? A ver,
el salario lo hemos hablado, ¿no? Y al final es algo que tienen en cuenta, pero ligado a ese cambio de prioridades que hablábamos, el propósito ha cobrado especial relevancia entre los profesionales, es decir, el por qué y para qué me levanto cada mañana, por qué y para qué voy a trabajar, ¿no? Cobra especial sentido, y sobre todo cuando estamos diciendo, al final las compañías nos pueden atraer por la percepción, notoriedad de marca que tienen, pero al final el proyecto en el que estás es lo que va a ayudar a fidelizar a ese empleado, ¿no? Entonces, ese por qué y para qué yo creo que ha cobrado especial relevancia, junto con el jefe, por supuesto, que decíamos que al final lo ven, sobre todo este turista laboral, con los tiempos tan acortados que pasan las compañías, busca exprimir a este jefe, ¿no? Que sean realmente líderes que les inspiren y de los que aprendan, ¿no? Y que les ayuden a esa curva de aprendizaje. Y sobre todo, otro punto también importante, que lo veíamos hablando con jóvenes, es la necesidad de feedback inmediato que demandan, ¿no? Es decir, antes pues teníamos las evaluaciones anuales de desempeño y demás, ahora te piden casi feedback inmediato de proyectos o aspectos en los que están, ¿no? Entonces ahí el jefe también tiene que saber manejarlo y cómo manejar a este tipo de profesional para cubrir también esa expectativa. Efectivamente, bueno, se habla mucho del propósito, y entonces como parece que eso es algo absolutamente relevante para quienes empiezan su primer trabajo, pues a mí me sorprende que no sea el número uno, ¿no?, a esos efectos. Yo creo que sí que existen algunas líneas rojas respecto a determinados sectores en los que tienen claro que no les apetece trabajar, que son los clásicos que quizá no sean tan atractivos para la juventud. Pero el tema salarial sigue estando en el número uno. De hecho, a veces tenemos que pararles en cuanto a que dicen, no, ya, pero es que aquí imaginaros, en una beca, es que aquí me pagan 100 euros más. Y dices, pero a ver, yo sé que es una etapa en la que todos estamos pelados de dinero, pero, hombre, 100 arriba, 100 abajo, cuando te están ofreciendo un proyecto con una continuidad, con una oportunidad de desarrollo fantástica, pues quizá no sea, ¿no? Y en ese sentido a veces están un poquito obsesionados con eso. Y luego coincido con mi tocaya en que el tema de la flexibilidad es clave desde el minuto uno. O sea, a veces también tenemos que pelearnos un poco con ellos es que yo a las 5 juego al pádel. Bueno, pues igual jugabas a las 5 al pádel y ahora puedes jugar en otro momento, ¿no? Claro. Pero yo siempre, cuando pongo ejemplos, son ejemplos reales que a mí me han dicho en mi cara, ¿no? Entonces digo, no sé, ¿no? O no, es que claro, yo tengo que pasear a mi perro todos los días a mediodía, entonces claro, si voy, bueno, no sé, ¿no? Son cosas que antes jamás te hubieras atrevido a expresar y ahora te lo ponen por delante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que están muy igualados el tema salarial con la flexibilidad, y luego ya la oportunidad de desarrollo y el propósito vienen en un segundo plano. Y la versión executive, yo creo que se cambian las tornas, ¿no? Efectivamente, se invierten, se da mucho más valor al proyecto, con independencia de que, como estás diciendo, Tomás, que se gana el 30% más, que estamos todos pensando en la siguiente liana, porque teniendo en cuenta ¿verdad? Exacto. Eso, lógicamente, tiene mucha relevancia también en ese momento de la vida, pero el propósito y el proyecto en el que vas a trabajar y al que vas a dedicar tu tiempo, yo creo que tiene mayor importancia. Bien. Alberto, cerramos contigo. Yo me llama la atención un estudio que vi el otro día y que están monitorizando, o sea, que en Estados Unidos son muy dados, ¿no?, a entrar de lleno en la parte sociológica. Están monitorizando muy de cerca a los jóvenes de entre 16 y 25 años, que la tendencia es a que su modo de vida es tener un trabajo en el McDonald's que le permita sobrevivir y tener acceso a redes sociales. Incluso dejar de relacionarse con el resto, ¿sabes? O sea, y eso lo están siguiendo y o sea, está incrementando, o sea, que hay el tema de la flexibilidad, a lo mejor lo podemos incluso pasar por ahí y decir, es que no necesitan nada más, o sea, incluso renuncian a salario, a proyecciones de carrera. Este es el extremo, pero es peligroso porque nos enfrentamos de alguna manera a esto que está ahí, que puede venir, ¿no? Obviamente el salario sigue siendo el principal motor, ¿no? Lo vemos en los altos ejecutivos y lo vemos de alguna manera en la gente más joven y sobre todo perfiles intermedios que
que ya te digo que después de la pandemia ha habido una necesidad de incorporar perfiles con ese perfil de manager, ¿no? Con cierta experiencia gestionando personas, ¿no? Con la suficiente capacidad de influir en personas, pero también con la capacidad técnica para liderar proyectos. Y ha habido una falta de ese talento tremenda, ¿no? Y ahí sí que es verdad que la necesidad de incrementar salarios por la propia oferta y demanda ha sido alta, ¿no? Después, es que es como todo, o sea, al final si tú tienes un equilibrio razonable entre todas las facetas, tienes una curva de aprendizaje relativamente acelerada, con un salario que compensa. Yo recuerdo una búsqueda, ¿no? Y Julio lo sabe bien porque la sufrió. Sí, quería aprovechar que da la bienvenida a Julio Moreno, que también participó de manera muy activa en el estudio, ahora desde Ackerman, que luego te pediremos también tu opinión experta. Claro que sí. Bienvenido, Julio. Una búsqueda que, bueno, varias, ¿no? Pero para el mundo de la consultoría estratégica, donde todo el mundo estaba buscando ese perfil de senior manager director, ¿no? Con capacidad ya de vender proyectos, pero también de gestionar equipos y con una resiliencia, o sea, imposible, pero imposible. ¿Por qué? Porque la gente joven decía, yo no quiero estar 14, 16 horas aquí metido por mucho que me paguen, o sea, es que no quiero ese modelo. ¿Qué pasa? Las firmas pues se dan cuenta de eso, intentan flexibilizar, intentan dar feedback en vez de semestrales, trimestrales, promociones, el famoso fast track, ¿no? No es que me han dado 3 saltos de una, digo, 3 saltos de una, tú lo que te vas a encontrar es, con lo que está pasando ahora, que vas a tener un embudo, que, o sea, ahí no entra nadie y encima tú, con el que menos experiencia tienes, o sea, te van a enseñar la puerta de salida, pero rápido. Claro, entre todos nos estamos estrangulando el modelo. Estrangulando. Pues es curioso porque esto cada vez lo oímos más. Yo no quiero ser como tú, como este socio, como este senior. En algunos casos es yo ya no quiero ser como yo. Eso es lo peor, ya cuando ya no te gustas. Ya no quiero ser como yo. Hemos mencionado el jefe, como además era un punto específico. También había otro mantra que siempre decíamos, no, la gente se va de los jefes. Pero es posible que ahora la gente vaya a un jefe que le enseñe. En este momento ya ha cambiado que en esa exigencia de decir, enséñame a mi jefe y en función de cómo sea, decido si voy o no voy. Y antes era, me voy de mi jefe, pero ahora de repente parece que aparece como un elemento de atracción, pero es un jefe distinto, es un jefe que te involucra desde el minuto 1, que te enseña, que es muchísimo mejor que tú y del que tú percibes que vas a aprender mucho durante el periodo corto en el que estés. ¿Creéis que ese nuevo concepto de liderazgo, que es más coach, es más mentor, es más maestro, aparece con más valor, que es un elemento diferencial al pasado? Vanessa. Sí, yo creo que al final lo decíamos, ¿no? Y comentabas, el jefe ha sido uno de los principales factores por lo que los empleados dejaban las compañías y ahora es un principal factor de fidelización, es decir, el que tengas un jefe que te otorgue autonomía, responsabilidad, que te sepa escuchar y que además te inspire en el día a día, yo creo que es fundamental, más allá del proyecto en el que estás, la figura del jefe como alguien, un referente sobre todo del que aprender y con el que puedes crecer, ¿no? Y desarrollar esa carrera profesional que están buscando. Y luego a la hora del feedback que decíamos, es fundamental esa retroalimentación constante con los jefes para fomentar también esa fidelización que decíamos. Yo creo que es fundamental. Vanessa, ¿cómo ves? Creo que es como antes se apuntaba, ¿no? Creo que es un elemento que ya valoras mucho más cuando llevas un tiempo trabajando y sobre todo ya cuando eres un directivo, ¿no? Un directivo al final se piensa mucho las cosas antes de cambiar, y qué jefe vas a tener, con qué tipo de estilo, creo que es absolutamente clave. O sea, yo creo que cualquier persona que lleve unos años en el mundo del trabajo ha tenido jefes de todo tipo y ya ha llegado un momento en el que sabe lo que es capaz de tolerar y lo que no, ¿no? Entonces, a esos efectos, creo que un buen nivel de interlocución con esa persona, efectivamente, ¿no? El hecho de que veas que confía en la gente con la que trabaja, que da oportunidades a su equipo, que tiene un diálogo abierto, ¿no? Que no es el miedo a lo digo o no lo digo, ¿no? Y vas todo el día encogido, ¿no? Porque has dicho algo en una reunión que a lo mejor no le ha sentado bien. Creo que eso es absolutamente clave. Los pequeños lo empiezan a ver cuando ya están dentro. Antes no preguntan ni por jefe ni preguntan por nada. Es decir, vale, que esto fenomenal, pero por lo que os digo también
tenemos que comprender que para ellos la empresa es un ente, ¿no? El despacho es un ente y no saben todavía la importancia que tiene esa interlocución, precisamente ese pedir feedback continuamente, ¿no? El hecho de que llevan 15 días y te dicen, ¿cómo voy? ¿Cuál es mi siguiente etapa? Y tú, perdona, vamos a empezar por los factores higiénicos de este trabajo, a ver si los cumplimos, y luego ya si eso hablamos de desarrollo. Pero sí, es un elemento absolutamente clave y yo creo que sobre todo a partir de determinada experiencia ya en el mundo laboral. O sea, el jefe, por supuesto, pero en una etapa anterior está la cultura corporativa. O sea, al final el que un ejecutivo acabe teniendo éxito en una empresa depende en gran medida del encaje con la cultura, no tanto con el jefe. Sí que es verdad que el estilo de liderazgo ha cambiado clarísimamente de unos años a este punto, y sí vemos como la gente joven sí demanda ese estilo de liderazgo más integrador, más colaborativo, que de autonomía, y la verdad es que lo vemos en procesos donde la gente joven parece que si no pasa por startup no tienen una experiencia súper necesaria, ¿no? Y cuando se dan cuenta con todo el respeto, porque son gente visionaria, emprendedora, con energía, pero echan en falta a lo mejor otro tipo de estilo de gestión, ¿no? Más tradicional. Entonces, ese mix para la gente joven es muy importante. Y una vez que agotan su etapa, porque hay veces que pasa, ¿no? Oye, se agotan las etapas en el mundo de startup y vuelven al mundo de la gran corporación, media corporación, se dan cuenta que hay unas competencias y un estilo de gestión que les complementa muy bien a todo lo que han vivido, ¿no? O sea y ahí sí es cuando te preguntan, ¿cómo es mi jefe? ¿Cuáles son las diferencias con el anterior que yo tenía? Ni mejores ni peores, simplemente distintas, y quiero buscar ese otro espacio, ¿no? Que a lo mejor no he tenido. Una frase, perdona Tomás, que se repite mucho en línea de lo que cuenta Alberto, es que te dicen, es que después de haber tenido esas experiencias startuperas, necesito alguien de quien aprender. O sea, la sensación de que se han sentido muy solos durante determinadas etapas y quieren volver a algo más estructurado y más donde el sistema de aprendizaje y de desarrollo esté prefijado, ¿no? De determinada manera. Dicen, quiero tener alguien de quien aprender. Sí, este es el elemento diferenciador donde el aprendizaje, ya no tanto la formación o el desarrollo tradicional, el aprendizaje cobra, parece, especial importancia, más concreta, mucho más acelerada. También quería, antes de abrir al resto, Julio, que estás ahí, que es un joven senior con gran experiencia. Por cerrar ahí, o sea, nunca antes había vivido yo un momento donde las empresas, antes de cambiar de ejecutivo, quisieran entender cuál es el talento interno que tienen a través de assessment. O sea, antes de tomar la decisión, lo que quiero es entender quiénes son mis high potentials, cuáles son mis capacidades como empleador. O sea, están de verdad invirtiendo esfuerzos, ¿no? En entender el punto de partida. En talento. En talento. Al final llegó a la orilla, ¿no? Exacto. Julio, que ha participado también en las conversaciones durante el 2023 y que tienes amplia experiencia en el mundo del headhunting, del executive search, tú también estás observando esta tendencia y estás observando que el concepto de liderazgo está cambiando a ese jefe que enseña, que apoya, que impulsa el aprendizaje. Bueno, no sé si está conectado, ¿se oye? Sí. Ah, vale. Sin duda, o sea, de hecho, en lo que escribimos en el libro, yo decía eso de volver más a lo esencial que a lo básico, ¿no? El volver a las cosas esenciales, y una de las cosas esenciales es el jefe. Resulta que hay, pues lo que habéis hablado, está el oropel de lo que se llame fruta o que se llame no sé cuánto. El otro día veía una oferta de empleo y decía que había muesli y que... Entonces, sí, pero, por ejemplo, el 30% de las empresas invierten cero en el onboarding, en los procesos de onboarding. El proceso de onboarding es como la primera cena. Y dices, pues me ha gustado o no me ha gustado. Y resulta que influye, aproximadamente disminuye a la mitad la atracción, o sea, el que se vaya la gente
en los 18 primeros meses de... Y no se le presta ninguna atención. Se prefiere el muesli, la bicicleta, el masaje a los procesos de onboarding. Entonces tenemos que ir a los básicos, que son cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer durante toda la vida, y entre otras, el jefe, el liderazgo del jefe, porque es importantísimo. Y luego después podemos preguntar, mira, hace poco, en el máster en el que doy clase, le puse a los alumnos una pregunta trampa que me servía pues, un poco para investigar, y les decía, oye, ¿cómo pueden hacer las empresas para retener al talento joven? Digo, a ver si me dan ideas, ¿no? y no me hablaban de los cereales. Me hablaban, lo que me dijeron más es preguntando qué prefieren. Y nos hemos olvidado de preguntar qué prefieren. Las empresas conocen más, por ejemplo, un banco, a sus clientes que a sus empleados. Y eso es una anomalía. Entonces, conoce bien a tus empleados, y el que mejor puede ayudar en conocer a los empleados es el jefe. Y el que puede preguntar es el jefe. Y el que puede ayudar a que esas expectativas que cada uno tiene, que son individuales, es el jefe. Bien, jefe, vamos. Y entonces ahí tenemos que poner mucho énfasis. Muchas gracias, Julio. Sabía que no nos ibas a defraudar. Vamos a otra pregunta antes de abrir ya abrimos la conversación a todo el mundo. Claro, las empresas estamos reaccionando y decimos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué se me va gente? Yo algunas veces, algún alto ejecutivo dice, el otro día vino una persona que llevaba eso 2 años y me dijo, me voy. ¿Y por qué? Pues es que ya llevo 2 años, pero ¿pasa algo? No, pero ya 2 años. ¿Y 2 años qué es? 2 años y me voy. Entonces dicen, bueno, algo tenemos que hacer. Y claro, vienen también a vuestra orilla, vienen allí, ayúdanos a encontrar un punto de respuesta que no se me vaya la gente. ¿Cómo están reaccionando las empresas en este momento frente a este fenómeno? ¿Cuál es? Por un lado, en en lo que es atracción de talento, se han dado cuenta que contar con una marca empleadora bien trabajada es una ventaja competitiva, porque es verdad que no todas las compañías tienen su marca empleadora bien trabajada y generan esos espacios de conexión con el talento, pues utilizando técnicas de marketing, innovación, generando experiencias memorables para los potenciales candidatos, ¿no? Entonces, ese es un punto, el cómo puedo trabajar la marca empleadora, y otro punto va por lo que comentábamos, la parte de escucha. Es decir, vamos a escuchar a nuestro talento interno y a nuestros potenciales candidatos para ver realmente cuáles son las inquietudes, la percepción que tienen de compañía, y a partir de ahí construir la propuesta de valor, ¿no? Una propuesta de valor que además sea personalizada, es decir, no vale el café para todos, y que sea capaz de segmentar por perfiles y personalizar en función de esas expectativas que tiene el talento, ¿no? Entonces, se está trabajando en ello. Luego os preguntaré sobre la propuesta de valor, sin spoiler. Venga. Vanessa, ¿tú cómo piensas que están las empresas que os envían? Bueno, pues yo creo que hemos pasado del momento enfado porque esto esté ocurriendo, porque realmente cuando las compañías apuestan por el talento, por el desarrollo, pues es que también tenemos, y yo me incluyo, tenemos el punto ese de con lo que estamos invirtiendo en esta persona todavía no le ha dado tiempo a alcanzar su máxima capacidad y ya está pensando en el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos pasado un poco de la decepción a la resignación, de decir, bueno, pues ya que esto está pasando vamos a intentar gestionarlo de la mejor manera, y ahí ya creo que estamos ya hemos tocado suelo, y que ahora estamos en el momento de, bueno, pues de realmente de escuchar, de intentar sacarle partido a la situación y de no vivirlo como una desgracia que nos pasa a nosotros, porque es cierto que es algo que se comparte por todo el mundo, es decir, pasa en todos los sectores. La gran pregunta al principio era, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Claro, luego cuando tenías una cena de colegas y decía todo el mundo está igual, dices, bueno, pues el clásico es mal de todos, ¿no? Y yo creo que ahora ya estamos en la subida después de tocar fondo y decir, venga, ¿qué podemos hacer y cómo podemos sacarle partido a esta situación? Porque no parece que vaya a cambiar. Es el no eres tú, soy yo. Eso es. Un muy buen jefe me dijo una vez, oye, normalmente los empleados se adaptan a las empresas, pero hay veces en que las empresas se tienen que adaptar a los empleados. Y ese cambio de mentalidad que puede ¿no? representar muchas veces al empleado en el centro, ¿no? El employee centricity y tal,
sí que lo estamos viendo de alguna manera en la transformación de modelos de negocio. Al final, los perfiles de alto valor añadido, que normalmente tienen muchas veces que ver con el mundo digital, ¿no? Si tú necesitas hacer una transformación digital profunda de tu compañía, no puedes meter a todo el mundo en el mismo ecosistema, porque vas a encontrar gente que va a otra velocidad, con otras capacidades distintas, y muchas veces lo que hacen las corporaciones es sacar ese modelo de negocio para que todo vaya mucho más rápido, para que haya menos burocracia, y ahí les das condiciones diferentes o especiales o de mercado a ese tipo de talento. Ahí sí se están moviendo las compañías, ¿no? Lo vemos con Telefónica, lo vemos con la gran banca, lo vemos con las empresas de seguros, o sea, están todas intentando moverse. Es decir, o sea, si yo cojo el baremo y digo nivel 1, nivel 2, nivel 3, es imposible que atraiga determinado talento. Lo tengo que sacar fuera y tengo que darle otro tipo de ecosistema diferente para poder, por lo menos, que cumplan un ciclo completo. Un ciclo completo, que lo ideal no son 2 años, son mínimo 3, porque con 3 ya empieza a haber brotes verdes, pero antes es complicado. Es difícil, claro. Julio, que estás ahí, ya, anímate, te dejamos el micro. ¿Cómo crees tú, desde tu experiencia, las empresas cómo están reaccionando frente a este turismo laboral? Bueno, yo creo que efectivamente habéis dicho casi todo. Primero, con preocupación, ¿qué me está pasando? Segundo, dándole a la gente lo que no sabemos si quieren, y eso además tiene un coste. O sea, a lo mejor pensamos que dándoles de comer mucho no van a poder saltar a la realidad. Entonces, y que efectivamente las empresas tienen que adaptar a una sociedad muy distinta. Hay un relato, que es un relato que han vivido, y es mi padre trabajaba todo el día, mi madre posiblemente también, y luego al final sus empresas a determinada edad les han echado. Entonces yo no quiero que me pase, para mí eso no es importante. Lo que hay, ese relato que está en toda la sociedad, es algo a lo que las empresas tienen que entender y se tienen que adaptar a ello, porque si no, no van a conseguir darle lo que realmente quieren a estas personas. Bien, vamos a ir muy rápido ya y abrimos ya el debate ya a todos los que estamos aquí. Contrato psicológico, parece que ha cambiado. ¿Cuál sería la propuesta de valor en una cosa? Es decir, ¿qué se ha estado proponiendo durante décadas y que ahora de repente tenemos la sensación de que ha surgido otra cosa que a lo mejor somos conscientes o no en el nuevo contrato psicológico que gestiona expectativas mutuas y que debe componer la propuesta de valor para el talento? Pero muy rápido ya como titular y pasamos y abrimos el debate. Vanessa, ¿qué nos falta? La diferenciación. Diferenciación, perfecto. Vanessa. Transparencia. Transparencia. Aceleración de las carreras y contribución, contraprestación por parte del empleado, claro. Julio, ¿qué tienes en el micro? Yo creo que lo has dicho tú antes, el alumni. O sea, hay que dejar la puerta abierta. Hay que saberse ir, pero también las empresas tienen que dejar la puerta abierta para nos vemos más adelante. Fantástico. Y bueno, pues agradeceros a todos. No sé si hay alguna pregunta más rápida antes de pasar al café. Ah, sí, vale. Muy bien. Y nada, ha sido un placer y el año que viene, pues a ver si convocamos el viajero laboral como el paso evolutivo de esta tendencia. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.